Muy buenos días, hermanos de evangelismo personal y del discipulado. Este, Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por permitirnos estudiar su palabra y vamos a estar estudiando un nuevo tema en este mes y el tema es la autoridad del Señor Jesucristo. La autoridad del Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 8 en adelante, creo que hasta el capítulo 9, la autoridad del Señor Jesús sobre la enfermedad, la autoridad del Señor Jesús sobre la naturaleza, la autoridad del Señor Jesús sobre lo espiritual y la autoridad del Señor Jesús sobre la muerte, ¿no? Recordando que a esas ocasiones en las que el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, y acerca de la enfermedad, como el Señor sanó a la mujer con flujo de sangre, como el Señor sanó a los paralíticos, a los leprosos, sobre la naturaleza, en cómo el Señor tiene, tiene el poder y en ese momento mostró su poder cuando estaban en la barca con los discípulos y aquella tormenta azotó y él con su palabra, él hizo que la tormenta cesara y la autoridad sobre lo espiritual también, que el Señor nos ha hecho libres, somos libres del pecado y ahí también la historia del endemoniado, del gadareno, también vamos a estar estudiando, pero el día de hoy nos toca la autoridad del Señor Jesús sobre la enfermedad y es ahí en Mateo capítulo 8, vamos a leer del verso 5 al verso 13. Es la historia del centurión romano y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y bueno, más abajo sigue también el Señor diciendo que mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y este era un hombre gentil, no era un judío, era un hombre gentil, un centurión romano. El Señor entró en la ciudad de Capernaum y un centurión romano era un hombre que era un oficial, un hombre con autoridad, un hombre que estaba en autoridad y bajo autoridad. Y por eso es que él entiende el tema de la autoridad, porque por eso es que el Señor, eh, por eso es que él le dice al Señor, que él es un hombre que está bajo autoridad. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y él entiende eso porque él dice: y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Es un hombre bajo autoridad y es un hombre que tiene autoridad. Entonces él sabe muy bien lo que significa tener autoridad. Y la palabra dice que el Señor dijo: yo iré y le sanaré. Y él dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y eso era porque él era un gentil. Y el Señor era un judío. Normalmente los judíos no entraban en las casas de los gentiles. Y eh, su siervo estaba enfermo, estaba paralítico, gravemente atormentado. El Señor le dice: yo iré y le sanaré. Y respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y pensaba yo, la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. No la palabra de los hombres, no lo que un hombre se ha inventado,
sino la palabra de Dios. Lo que Él dice es verdad. Y, y la palabra de Dios tiene autoridad. Y el Señor dice, más bien el centurión dice, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Dice la palabra que al oírlo el Señor se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y la fe solamente está en la palabra del Señor. Pero también hay que tomar en cuenta de que a veces podemos decir que el Señor sí sana enfermedades, Él sana, porque Él sana enfermedades. Yo estaba pensando, nunca he estado enfermo de una enfermedad así que uno diga gravemente enfermo, pero sí me he enfermado, sí han orado por mí, por mis enfermedades, y podemos ver el testimonio de la palabra que el Señor sanó muchas enfermedades. Conozco hermanos, testimonios de hermanos que han estado enfermos y el Señor ha sanado. El Señor sana enfermedades, pero también es importante saber de que a veces oramos porque el Señor nos sane de una enfermedad y a veces no recibimos la sanación, y eso no quiere decir que el Señor no tenga el poder. Eso no quiere decir que el Señor no nos escuchó o que nosotros no tengamos fe, sino que muchas veces el Señor permite que las enfermedades se queden porque esa es su voluntad, esa es la voluntad de Él. Pero Él sana las enfermedades, sí. Y a veces Él simplemente permite que no seamos sanados porque tal vez esa es la voluntad de Él. Y dice después que al oírlo el Señor Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y ahí estamos nosotros, los gentiles. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no los recibieron. No lo recibieron. Y vemos, como dice la Escritura, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos el rostro de Él, dice, no lo estimamos. Y Él fue rechazado por su pueblo. No por todos, desde luego, hubieron algunos que sí creyeron, pero el Señor lo dice aquí, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, que son los gentiles, nosotros la iglesia. Hemos sido injertados. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblos. Nosotros que no éramos hijos, ahora somos hijos. Nosotros que estábamos lejos de Dios y de la ciudadanía de los cielos, ahora hemos sido hechos cercanos. Y como mirábamos en la iglesia, todo por la sangre del Señor Jesucristo, porque Él nos reconcilió. Él nos reconcilió con el Padre, y solamente por su obra, solamente por su sacrificio, solamente por su resurrección, solamente por su obra perfecta en la cruz. Ahora nosotros los gentiles que estábamos lejos de Dios, por la fe en el Señor Jesús podemos alcanzar salvación. Y ahora tenemos un Padre, y es lo que dice el Señor. Y me gustó, ¿no?, lo que dijo el centurión, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Entonces él estaba bajo autoridad y desde luego lo que le decían a él, hazlo, él tenía que hacerlo. Y él tenía hombres también que
estaban bajo la autoridad de él y él les decía, hagan esto, y él los hacían. Entonces él entendía muy bien esto de la autoridad y, y por eso es que él le dice al Señor, solamente di la palabra y eh, un hombre de fe, y quisiéramos nosotros decir, wow, qué fe, ¿verdad? Tener esa fe nosotros, decir, no podemos decir nosotros, Señor, yo tengo esa fe, solamente di la palabra ya, un hombre de fe. Me viene a la mente también ah, la mujer cananea que iba gritando detrás del Señor y le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba detrás de él, ten misericordia de mí, hijo de David, mi hija es gravemente atormentada. Y los discípulos se molestaron y le dijeron, Señor, despídela, porque da gritos tras de nosotros y, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice, no he sido enviado sino a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Y ahí está el mismo tema de nuevo, era una gentil. Y, y, y ella le dice, el Señor le dice, no está bien el dar el pan de los hijos a los perritos, que eran los gentiles, y no, no lo hace el Señor como un despectivo de decir que nosotros somos menos los que no somos judíos, no, sino que así en aquel tiempo, así eh, por no ser judíos, los perrillos, decía, pero el Señor siempre ha tenido misericordia para todos los seres humanos, gentiles o judíos. Tenemos a Rahab, tenemos a Ruth, que eran mujeres gentiles, y, y el Señor le dice, no está bien dar el pan que es de los hijos de los judíos a los gentiles. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Y ella le dice, sí, Señor, pero aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos, los perritos comen. Y el Señor se quedó nada más, dice, oh mujer, grande es tu fe. Y no es que el Señor no supiera lo que, lo que ella le iba a decir. No es que el Señor no supiera. El Señor ya sabía todo lo que iba a pasar. Y creo que fue una gran lección para los discípulos que estaban con él, de ver esa fe de esta mujer que ni siquiera era una judía. El Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y queridos hermanos, el Señor sana, pero Él sana en su voluntad. A veces Él dice que sí, a veces Él dijo que no, dice que no. Creo que lo más importante es estar en la voluntad de Dios. Claro que anhelamos muchas veces que el Señor sane, ¿no?, a un ser querido, a alguien, pero lo más importante es la voluntad del Señor, y su voluntad es perfecta. Su voluntad es perfecta, Él siempre nos habla, Él siempre nos guía, Él siempre nos ayuda, su palabra no falla, y nosotros eh, eh, batallamos con la duda, batallamos con el temor, batallamos con muchas cosas. Tenemos que decirlo, no somos hombres perfectos, creemos en el Señor Jesucristo, Él nos ha salvado, hemos sido hechos libres, vemos el testimonio del Señor en nuestras vidas y estamos en un crecimiento. Y muchas veces vamos a batallar con la duda, muchas veces vamos a tener preguntas, muchas veces vamos a lidiar tal vez con una enfermedad. Como les he dicho antes, yo me he enfermado de cosas leves, que sí he ido al doctor, pero no, una vez fui de emergencia y sí, pero no de algo que tú digas, una enfermedad de que digas tú eh, eh, grave, ¿no?, una enfermedad grave, ¿no?, como muchos de nuestros amados hermanos están enfermos. Y qué podemos decir nosotros, nada más con respeto, orar por ellos, pedirle al Señor que haga su voluntad y que les dé las fuerzas, ¿verdad? Porque solamente Él. Nosotros somos débiles, nosotros somos flacos, pero Él es poderoso para hacer en nosotros lo que Él quiere hacer, y que su voluntad siempre es lo mejor, aunque no para
aunque no para nosotros, no para nuestra salud, pero sí para nuestra vida espiritual, es lo mejor. Y, y el Señor sanó a ese hombre, a ese criado. Dice la Biblia que el Señor le dijo: ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. El Señor lo sanó, porque esa fue la voluntad del Señor. Y vamos a estar viendo, según la voluntad de Dios, en los siguientes semanas, diferentes temas, como les decía, el Señor sobre la naturaleza, sobre lo espiritual y sobre la muerte. Él resucitó, ¿verdad? Y damos gracias a los hermanos de evangelismo personal, a los hermanos de discipulado. Le pedimos que compartan los videos, que oren por nosotros, que el Señor nos sostenga, que el Señor nos ayude, porque al final la obra es del Señor y es para la gloria de Él. Nosotros simplemente somos instrumentos, y lo que importa es que los videos sean compartidos para que la gente los escuche. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Si no crees en el Señor Jesucristo, no tienes la vida. Pero si tú vienes al Señor Jesús y eres un pecador, Él te perdona. No importa el pecado, no importa lo que tú hayas hecho el pasado, no importa. Él perdona todos nuestros pecados y nos da la vida eterna gratuitamente. Eso es un regalo, no es algo que tienes que comprar. Es un regalo que el Señor da por fe, por fe. Y gracias al Señor por esta mañana, gracias al Señor por este video. Y bueno, quisiera terminar con una oración para despedirnos en esta mañana. Señor Padre, gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por estos estudios, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces tu voluntad siempre en nosotros, Señor. Tú nos guías, tú nos ayudas, tú nos guardas, Padre. Y tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra no falla, Señor. Señor, gracias, Señor, que tú nos sigas usando para tu gloria y que estos mensajes, Señor, puedan ser escuchados para bendición de otros, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amigos queridos, que el Señor les bendiga. Cuídense. Los queremos mucho. Siempre les pedimos, oren por nosotros. Y pues pueden entrar ahí a la página de He is My Neighbor. A veces repartimos unos folletos en los Home Depots. Pueden entrar ahí y ver los videos que están allá ahí en YouTube y en algunos otros lugares. También si nos quieren visitar, también salen los videos, también la dirección de la iglesia en donde nos congregamos, la iglesia evangélica de South Houston. Si un domingo nos quisieran visitar, ahí los esperamos. Las reuniones comienzan a las 10 de la mañana y terminamos temprano, como a las 11:30. Entonces los esperamos ahí. Que el Señor les bendiga y les guarde en todo momento. La gloria sea siempre al Señor Jesús.